Muy buenos días, colegas. Bienvenidos a esta charla que vamos a tener el día de hoy sobre las consecuencias de la fallida reforma tributaria. Voy a compartir la pantalla con ustedes para hacerles unas explicaciones para posteriormente conversar con nuestros invitados. Para poder entrar. Ay, Dios mío, se volvió a caer. No, ya te escuchamos, Rafael. Te ¿Me escuchamos. están Claro. escuchando? Sí, sí. Ok. Bien. Ok, pero porque no los veo. Ahora sí, aquí estoy. Buenos días. Un momento que estamos haciendo la introducción. Bienvenidos a todos a la Fundación para el Desarrollo Social y el Emprendimiento. Muy bien, con estos procesos de aprendizaje realmente cometemos errores dentro de todos estos inicios que estamos articulando con nuestros colegas profesionales. Como les manifesté, bienvenidos a la Fundación para el Desarrollo Social y el Emprendimiento. Soy el CPA Víctor Hugo Parrales de Ecuador. Les doy a todos ustedes la bienvenida. Tenemos el día de hoy como invitada y moderadora en charlas ya anteriores que ustedes la conocen, a nuestra colega Diana Milena Ahumada Leguizamón de Colombia. El presidente de nuestra fundación, el CPA Rubén Macay Castro de Ecuador. Y bien, para todos estos eventos que estamos realizando durante todo este mes, a la CPA Malena Márquez Pinto de Bolivia, quien a través de Calidad Estratégica realiza todas estas charlas. Los países participantes del día de hoy son Venezuela y Colombia. Venezuela participa nuestro colega Rafael, parte de los invitados dentro de la entrevista, que va a ayudarnos al diálogo con nuestros invitados de Colombia. No se olviden que seguimos con el foro de las normas internacionales de información financiera NIF. El día 24 y 25 ya culminamos este foro y vamos a revisar la NIF 6, exploración y evaluación de recursos minerales. No se lo pierdan. También el día 23, martes 23 de noviembre, tenemos como invitado a nuestro amigo y colega contador público, Ángel María Fierro Martínez, de Colombia. Y también a nuestro colega Rafael Alejandro López Guerrero, donde ellos van a iniciar con una charla introductoria sobre el análisis de los estados financieros. Tanto Ángel como Rafael han escrito libros referente a esta materia, tienen mucha experiencia en el tema, pero recuerden algo que les manifestaba a ustedes, nosotros no somos periodistas, no tenemos esa expertise en estos medios, pero lo importante es que ya comenzamos a gatear poco a poco y comenzamos a darnos a conocer, a introducirnos a este mundo interesante que tiene que ver con todo el tema financiero. También para el mes de diciembre tenemos a un colega, bueno, no, al abogado Javier Recalde Arboleda. Él es un especialista en todo lo que tiene que ver con fideicomisos. Si usted quiere aprender sobre este tema de fideicomisos, no entiende cómo se contabiliza los fideicomisos, no entiende cómo funcionan los fideicomisos, el día sábado 4 de diciembre vamos a hacer esta charla introductoria sobre los fideicomisos mercantiles. Por tal motivo, es una muy buena oportunidad para que usted le consulte al abogado. Bien, los invitamos a suscribirse al canal de la Fundación. Usted nos puede encontrar como Fundación para el Desarrollo Social y el Emprendimiento, FDC. Suscríbanse.
nos ayudamos tanto mutuamente, porque va a estar al tanto de las charlas, va a estar al tanto de todos los foros y eventos que vamos a realizar al futuro. Entonces, en su materia profesional le va a ayudar en demasía. Suscríbanse. Recomendaciones. Recuerden, mantengan el micrófono apagado. Mantengan el micrófono apagado, tanto para el respeto del invitado, el respeto de nuestros participantes, el respeto de quien habla. Mantengan el micrófono apagado. Utilice las reacciones del menú Zoom para solicitar la palabra. Haga preguntas. Participe. Solo utilice las reacciones. La charla, recuerde que esta charla está siendo grabada. Esta charla no se edita, no se corta ni un pedacito de la charla. Va como va. ¿Sí? Aquí ya nos equivocamos, aprendemos nuestros errores y mejoramos para el futuro. Todos los profesionales pueden participar con cámara encendida o apagada. Usted elija, no hay problema. Aquí ya no emitimos, en este caso, un certificado, pero participa haciendo sus preguntas para su aprendizaje. Recuerde lo que le dije en la introducción. Aquí no queremos ser periodistas ni nada por el estilo. Aquí buscamos una vía para aprender sobre situaciones financieras, tributarias, laborales, etcétera, que nos van a ayudar en nuestra profesión. ¿Para qué? Para asesorar a nuestros clientes. Asesorar a nuestros clientes tanto en el ámbito nacional como internacional. Lo invitamos a participar con sus preguntas, comentarios, reflexiones, ¿sí?, sobre el tema tratado el día de hoy. Nuestro invitado, que van a hablar sobre la reforma fallida tributaria, es el contador público Rodrigo Alfonso Saavedra Nájar. Él es contador público de la Universidad de Pamplona, magíster en gerencia financiera y tributaria de la Universidad Antonio Nariño, especialista en revisoría fiscal, socio fundador de filial ASB, SAS, catedrático e investigador del área de finanzas en el programa de Contaduría Pública de la UPTC. Asesor financiero y tributario en Colombia. Muy bien, tenemos en el caso de Rodrigo un excelente profesional que nos va a hablar sobre este tema. También tenemos como invitada a la contadora pública Diana Milena Ahumada Leguizamón. Ella es contadora pública de la Universidad Antonio Nariño, magíster en gerencia financiera y tributaria de la Universidad Antonio Nariño. Tiene más de 15 años ejerciendo y controlando procesos contables, además de desempeñarse como auditora externa, revisor fiscal en empresas colombianas. Certificada internacional en información de Standard & Poor's por SME y certificada en auditoría internacional ACA. ¿Bien? Nuestra invitada también tiene una trayectoria excelente. Por tal motivo, ella, conjuntamente con Rodrigo, son los invitados que van a abordar el tema de la reforma tributaria fallida en Colombia. Y tenemos a nuestro carismático amigo y colega de Venezuela, Rafael Alejandro López Guerrero. Él va a estar el día de hoy como entrevistador, o sea, va a dar sus gateos como entrevistador, va a participar con nosotros en esta área, haciendo sus preguntas a nuestros colegas colombianos, claro, conjuntamente con ustedes que nos están viendo. Pero vemos el perfil de nuestro amigo Rafael. Él es licenciado en Administración Comercial, egresado de la Universidad Santa María, Caracas, especialista en Organización de Empresas, egresado de la Universidad Central de Venezuela, FACES, Comisión de Estudio de Posgrado, licenciado en Contaduría Pública de la Universidad Santa María, Núcleo Oriente, contador público certificado en las normas de información financiera para pequeñas y medianas entidades, ni para pymes,
y creador del modelo matemático para el análisis de los estados financieros, guía para el análisis financiero. Muy bien, tenemos a dos matemáticos acá ya con Rafael y nuestro amigo Ángel María Fierro. Ellos son expertos en esos números matemáticos. No se pierdan esa charla, ¿sí? Y recuerden que todo esto lo hacemos con todo el profesionalismo, pero vamos poco a poco ajustando los temitas que tenemos que ajustar, ¿sí? Por tal motivo, para el próximo año ya vamos como matriz recargado, con unas mejores presentaciones, mejores procesos que nos van a ayudar a ustedes en todos estos aprendizajes financieros, tributarios, laborales. También, bien, como les indicaba, ¿cuál es el tema del día de hoy? Consecuencias de la fallida reforma tributaria colombiana y sus efectos para la región. Entonces, bueno, a decir usted, no, oiga, pero yo soy ecuatoriano, soy boliviano, soy venezolano, ¿qué me interesa a mí lo de Colombia? Claro, le debe interesar, pues, para asesorar a su país. Imagínese que usted le sabe a un cliente que tiene negocios en Colombia o está asesorando al tema fiscal. Le va a decir, oiga, cuidado, no cometamos estos errores que se cometieron en Colombia porque por poco le vuelan la cabeza al presidente Duque. Esto ya lo veremos más extensamente con nuestros invitados. Bien, como les manifesté, bienvenidos a la Fundación para el Desarrollo Social y el Emprendimiento FDC. Gracias por estar aquí. Tenemos a nuestros invitados, ¿sí? Diana y Rodrigo. Permítanme un momento para ir realizando el anclaje. Tiene que comer pendiente, ¿no? Colega Víctor, quiero pedirle un favorcito. Es que tengo a un amigo muy especial. Ay. Ángel, disculpa, enciende tu micrófono, por favor. Ángel, enciende el micrófono. Sí, buenos días, compañeros latinoamericanos. Tengo a un amigo muy especial que quiere dar su concepto sobre la palabra fallida o no fallida, para que arranquemos con este interesante tema en el día de hoy. Claro, entonces, mi invitado es un hermano de Jesús Aquiles Fierro Martínez. Entonces, él tiene mucha experiencia en su labor como asesor tributario. Prácticamente se ha perfilado como asesor tributario con experiencia en la DIAN y ahí está en el cañón. Les agradezco mucho atender este concepto porque nos va a servir de base y a mi colega Rafael López le va a servir de base para hacer algunas preguntas. Adelante, hermano. Bueno, muy bien. Bueno, buenos días. ¿Se escucha bien o no? Sí, sí, escuchamos muy bien. Bienvenido. Gracias. No, es respecto a la parte fallida de la reforma tributaria, pues que pues, efectivamente no es fallida, sino que se dan muchos parámetros en donde se dicta la norma y no se puede ejecutar. ¿Por qué? Por factores externos digamos, de los grandes capitalistas que influyen en nuestro hermoso sistema de la legislación para que no se ejecute, ¿sí? Entonces las dejan en remojo y duran una cantidad de tiempo. Igualmente, los programas que hace la DIAN, hasta donde tengo entendido y conocimiento de algunos, no se ejecutan. ¿Por qué? Por los intereses particulares. Así tenemos, por ejemplo, la parte de un programa que hace mucho rato está en la DIAN en el sentido de los movimientos financieros, o sea, la bancarización. ¿Para qué ha servido? Para nada, porque no lo han puesto en práctica. Entonces, todo esto, por ejemplo, así sucedió con la UGPP,
que nació, digamos, la obligación de respecto a la seguridad social, nació con la ley 100 del 93. La modificaron un poco en el 90 y solo hasta el 2012, 13 vino a nacer la UGPP como perro bravo, mordiendo duro a los pobres contribuyentes, cuando eso debe ser una cosa más dinámica y persuasiva para que la gente se ponga al día con sus obligaciones en los diferentes campos. Entonces, a esto se debe, considero yo, se debe de que la reforma no le dan consistencia para la ejecución de la normatividad que se está planteando. ¿Sí? En ese sentido sería mi concepto. Gracias. Gracias a usted por haber participado y sus recomendaciones referentes al tema. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciado. Gracias a Ángel. Bien, fueron las palabras de nuestro colega Ángel María Fierro y nuestro colega tributario en Colombia. Bienvenidos a todos ustedes. Bien, para dar inicio a esta charla, como yo manifestaba, Diana, Rodrigo, ¿podrías arreglar un poquito tu cámara bajándola, por favor? Eso, ahí estamos bien, ¿no? Aquí no tratamos esto no somos periodistas, no somos entrevistadores, somos contadores públicos, tampoco buscamos ejercer el periodismo, pero estamos aquí reunidos con la finalidad de aprender sobre lo que sí nos compete, saber qué está sucediendo en este tema tributario para asesorar en el futuro a nuestros clientes, asesorar si vamos al tema público como directores o empleados en alguna función pública tributaria. Entonces, nos vamos a nutrir con la experiencia de nuestros colegas de Colombia y tenemos como invitado, como ya manifesté, a nuestro colega Rafael, el cual va a estar dentro de este foro realizando también preguntas a nuestros colegas. Y comencemos con Diana. Diana, ¿qué pasó en Colombia? ¿Por qué lo decapitaba ya Duque? Que ya lo vemos con un pie afuera. Ok, muy buenos días para todos y para todas, estimados colegas. Sí, existían unas situaciones que estaban preexistentes y la punta del iceberg fue el tema de la reforma tributaria. Y para ello quisiera, si me permites, Víctor, compartir un tema para colocar en contexto qué es esas reformas y qué es lo que han pretendido estas reformas desde los gobiernos más sonados que han sido de Álvaro Uribe Vélez, Santos y Duque, pues para entender qué ha pasado, cuál ha sido el antecedente y por qué estamos hablando de reformas tributarias o de leyes que favorecen al pueblo colombiano o a algunas de las poblaciones colombianas, si me permites. Claro, ya tienes acceso. Perfecto. ¿Estás viendo, por favor? ¿Me confirma? Así es. Es importante anotar que la reforma tributaria ha tenido unos impactos en las legislaciones en Colombia, casi que hemos tenido, al menos en un mandato normal que es de 4 años, hemos tenido 2 normatividades que reforman la estructura tributaria en Colombia a través de leyes que se denominan no necesariamente reformas tributarias, pero que tienen unos objetivos principales. Y esos objetivos principales, ¿cuáles son? Entonces, es importante determinar, por ejemplo, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se generaron cuatro reformas o 4 leyes que su principal objetivo arranca en lo que siempre ha tenido el gobierno colombiano y es obtener mayores ingresos con el fin de superar crisis fiscales. Es decir, cada gobierno lo que hace es fomentar este tipo de normatividades para generar una mayor percepción de recurso económico. En el 2002 se generaron los incrementos en tarifas de IVA sobre tasas,
una sobretasa adicional al impuesto de renta que ya teníamos. En el 2003 se estimula el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas, entonces se reduce la inversión en activos fijos productivos, se aumenta la tasa impositiva de renta de un 35, elevando a un 38.5%. La ley 1111 del 2006 elimina exenciones tributarias y busca simplificar los tributos. Entonces esta ley lo que pretendía era generar un procedimiento casi único y simplificar los tributos para que todos tuviéramos una mayor base, es decir, una mayor población que tributara, y simplificar el esquema. ¿Qué pasó allí? Pues se genera la exoneración se cambian los sujetos pasivos de la renta en cuanto a las asociaciones de hogares comunitarios, reducción de la tasa, vuelve de un 38.5, vuelve a caer a un 35%, se habla de las ganancias ocasionales, rentas presuntivas, patrimonio líquido, obtenido en la enajenación de activos. En la ley 1370, pues lo que se busca en el año 2009 es conseguir recursos fiscales para mantener una inversión pública aceptable y garantizar continuidad en los programas económicos y sociales. Entonces allí es donde se crea el impuesto al patrimonio a cargo de las personas naturales y las sociedades de hecho. En la ley 1111-2006 es importante hablar que se unifica un criterio que en Colombia determina una unidad de valor tributario. En Colombia se habla a partir del año 2016 en esta creación, se habla de que va a existir una única unidad de valor tributario. En este denominado en simplificación se denomina VT. Posteriormente, en el gobierno que lo precede, que es el de Juan Manuel Santos, su objetivo principal en ese momento era volver a evaluar la competitividad y las normas tributarias y cómo se hacía a través de la eliminación de deducciones de inversión. Le da facultades amplias y suficientes a la fiscalización, a la DIAN, para que evalúe y haga programas, como bien decía la persona que dio apertura, el hermano del señor Ángel María Fierro, la fiscalización de la DIAN, que es la Dirección de Impuestos, que es un delegado del Ministerio de Hacienda Pública, lo que hace él es controlar impuestos de tipo nacional, rentas, IVAs, impuestos al consumo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Le dan la facultad y dicen, vamos a buscar que haya más recaudo de IVA. Por ende, usted va a entrar a hacer más programas, más evaluaciones de la FISC en IVA, en lo que es evasión y elusiones. Se hace una reforma arancelaria y se elimina la sobretasa del 20% del consumo de energía eléctrica que favorece al sector industrial. La ley 1607 del 2002 habla de la generación de un empleo, reducir las desigualdades de la distribución y hablar de apoyar a esas personas de menores ingresos y facilitar la inclusión de una población más vulnerable. Para ello crean el impuesto para la renta de equidad denominado CRE, como el aporte que contribuyen a las sociedades y asimiladas para el ICBF, SENA, la exclusión de algunos bienes susceptibles de pagar de IVA, entonces se genera una exclusión de algunos elementos, servicios grabados con una tarifa del 5%, entonces se amplía una base de productos, bienes y servicios donde se incrementa una tarifa del 5%. En el 2014, su objetivo era incluir activos, entonces empieza a sanear de alguna manera aquellos contribuyentes que no estuvieron o que hicieron omisión de sus presentaciones de los patrimonios, es decir, de sus declaraciones de renta, y para ello favorece con una normatividad que es generar una facilidad de presentación y digamos que de condonación, en el sentido de que se paga un exceso, aparte de pagar la renta, pues se tiene que pagar un exceso por esos reconocimientos, pero eso permite que la comunidad empiece a normalizar el tema de sus activos omitidos, pasivos inexistentes, y pues que digamos existe un equilibrio dentro de sus patrimonios en sus declaraciones de renta. También miramos en la ley 18 y 19 de 2016 y esta es la única que se denomina reforma estructural. ¿Por qué? Porque fortalece los mecanismos de lucha contra la evasión fiscal y entre las disposiciones que tenemos más relevantes es esta norma, ya que nosotros venimos haciendo una adopción de normas internacionales de NIF desde el año 2013
que a partir de una ley 1314 del 2009 y la ley 1819 del 2016 es la que nos permite generar la inclusión de términos de NIF en el lenguaje fiscal. Y esto es muy relevante para nosotros porque esta reforma y esta normatividad que se incluye dentro del Estatuto Tributario Nacional ha permitido que empecemos a armonizar ciertos conceptos que la ley 1314 decía que iba a tardar un tiempo, más o menos hacia esta época íbamos a comenzar a armonizar los términos, se adelantó la norma, pero la ley 1819 empieza a hablar de una ley de reestructuración, una reforma estructural y empezamos a incluir los conceptos porque ya en ese momento estábamos tanto aplicando ni plenas como ni pymes y para los grupos que no entraban dentro de esas clasificaciones, lo que se hizo fue tomar aspectos de la NIPYMES y contabilidad local colombiana, digámoslo casi que un PCGA, y lo que hacían acá era aplicar, o lo que se hace acá es aplicar una contabilidad simplificada, pero con algunos conceptos tomados de NIF, unos conceptos contables que venían ya generándose dentro de la costumbre y dentro de la práctica comercial en Colombia. Ahora viene la ley 1943 de 2018 y lo que hacen ellos es tener una situación de presentar las problemáticas de estructuración económica y tributaria del país. Entonces empiezan a crear un régimen simple de tributación. Eso se había buscado en los anteriores mandatos y el régimen simple de tributación empieza a tener una contravía con lo que se había propuesto dentro del gobierno de Manuel Santos. Manuel Santos había evaluado que se empezara a hacer una reestructuración del 4 por 1000, porque es el primer impedimento para que las personas usen el sistema financiero. ¿Por qué? Los obligan a utilizar el sistema financiero para realizar absolutamente todas las transacciones de la compañía, pero no nos ofrecían ventajas. Entonces, ¿qué nos dicen en la norma que él había propuesto? Nos dice, a partir del año 2019, el 4 por 1000 va a empezar a caer y ese gravamen que pagamos todas las empresas que ejercemos actividades en Colombia, naturales, jurídicas y demás, pues se iba a caer de un 4 por 1000 en un 3, un 2 y llegábamos al 1 por 1000. Situación que se deterioró y no volvieron a aplicarlas en el gobierno de Duque. Entonces, en este gobierno de Duque es importante hablar que ellos crean un régimen simple de tributación, donde le dicen a los contribuyentes, hey, ustedes ya no tienen que hacer un régimen ordinario, que es presentarme sus ingresos, costos y gastos, sino que vamos a hablar de unas tarifas diferenciales, unas tasas efectivas, y simplemente usted me va a cancelar un impuesto, va a tener unas ventajas y es que tampoco le van a practicar retenciones en la fuente y le va a permitir generar liquidez en sus empresas. Y además de esto, pues usted va a pagar, pero va a pagar a una tarifa determinada según su actividad económica. Y nos vamos a olvidar de los costos y gastos. Entonces aquí nos damos cuenta que aunque el gobierno siempre había trabajado con un régimen ordinario, también invita a las personas que se empiezan a formalizar y a que utilicen un régimen muy simple, en el que se condensa no solamente la renta, sino impuestos territoriales como es el impuesto de industria y comercio, que es un impuesto que pagamos en Colombia por ejercer actividades comerciales de servicios e industriales. A nivel territorial, a entes territoriales, no nacionales. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Habla también de que las personas ya no tenían una categoría de régimen simplificado, sino que ya ahora tenemos una nueva categoría que nos denomina no responsables de IVA, aquellas personas que por los montos de las operaciones, por las actividades que se ejecutan, no vamos a tener que ser tachados como régimen simplificado, sino que ahora tendríamos una nueva categoría denominada no responsables. También se crea el descuento tributario en materia de renta en el impuesto para la adquisición y formación de activos fijos reales productivos. Entonces aquí empezamos también a traer un poco más de inversión. Queremos en ese momento la propuesta es que empecemos a traer más contribuyentes y pues esos contribuyentes empiecen también a formalizarse y algunos otros pues lo que hagan es pasarse a este régimen simple de tributación. Digamos que esas fueron las grandes novedades, pero aquí empieza un tema que tuvo Duque, que fue una declaración inexequible de la norma. Si se dan cuenta, han hablado siempre
He hablado siempre de lo que pasó con sus antecesores. Han sido normas, se han hecho en ejecución presupuestal y demás, pero esta norma empieza a tener en su primer mandato, porque este año 2018 es donde arranca Iván Duque, y cuando pasa esta situación, ¿qué pasa? Le dicen, hey, esa norma tiene vicios de procedimiento. ¿Quién? Nuestra Corte Constitucional le señala que hubo vicios en su procedimiento de formación, unos protocolos internos que existen dentro de nuestra Constitución política, y resulta que no cumplieron los protocolos. Aquí ya empieza una desconfianza con este gobierno, porque es el primer gobierno que le tumban una normatividad tributaria sobre la que se va a generar un impuesto. ¿Qué hicieron la Corte Constitucional? Les dice, les voy a dejar que apliquen esta normatividad, pero solamente hasta el 31 de diciembre del 2019. Si usted no coloca una normatividad, no va a poder ejecutar esto y se va a tener que devolver a la anterior normatividad. Entonces dicen, hey, bueno, ¿qué vamos a hacer? La ley 2010 del 2019, la promoción del crecimiento económico y fortalecimiento, empieza a traer aspectos. Lo que más fue criticado de esta situación es que Duque nos decía que no podíamos, o que al adquirir ciertos montos de inmuebles nos iban a colocar, aparte de todos los impuestos que pagamos, un impuesto al consumo. Entonces, esto también iba a desestimular el tema de la adquisición de viviendas, que digamos que dentro de un rango alto, o para personas que tuvieran ciertas calidades de adquisición o poderes de adquisición. La ley 2010 de 2019 lo que hace es fijar 3 días sin IVA, unas deducciones especiales para el primer empleo, y se elimina el impuesto al consumo de los inmuebles, que fue uno de los más criticados. Pero recordemos que viene con un vicio de procedimiento en la anterior normatividad. Existen confusiones en ese año porque no sabíamos qué aplicar, qué dejar de aplicar, qué seguía, qué no seguía, porque eso no se había visto en Colombia. Entonces aquí empieza, digamos, de cierta manera una desconfianza con esta situación. Luego vemos en el 2020 la ley 594, que se denominó la solidaridad sostenible, que ella pretendía, que es la que es objeto hoy de esta charla, es fortalecer la política de la erradicación de la pobreza y lo que ellos denominaban una redefinición de la regla fiscal, fortaleciendo y focalizando lo que era el gasto social. ¿Por qué? Porque veníamos de una época de pandemia, porque veníamos de empresas que se empezaron a presentar en procesos de insolvencia, de liquidación forzosa o ley de quiebras, y se hicieron incluso normatividades transitorias rápidas para auxiliar a esas personas y que los procedimientos no fueran tan largos. Entonces, en búsqueda de esa situación, ellos buscaban que a corto plazo, a diferencia de todas las normatividades que buscaban un panorama de largo plazo, buscaba que en un corto plazo se recaudaran 23.4 billones de pesos colombianos. Y pues para ello, ¿ellos qué pretendían hacer? Con esa justificación, crear impuestos temporales que eran de 2022-23, ampliando la base, y en esa base empieza a tener relación ¿quién? La población colombiana, que de pronto no tiene el alcance de los recursos que tienen los grandes empresarios, o que tienen, digamos, personas que tienen un gran poder adquisitivo. Entonces aquí ya empezaba a grabar a muchas más personas del común, que ya denominamos en Colombia, y les empezaba a decir que estas personas iban a empezar a tener una tributación con apenas 2 millones de pesos colombianos, 2.420.000 pesos colombianos mensuales de ingresos. Y iban a tener que pasar por la declaración de renta y evaluar su condición de presentar declaraciones de renta. No necesariamente siempre se va a pagar, pero ya empezamos a ser contribuyentes que empezamos a informar a las entidades. Y ya después, para el 2023, se esperaba era que ya fuera mucho más baja la tasa, que se esperaba ampliar mucho más la base, de 1.694.000. Entonces aquí esta reforma también empieza a tocar ya sensibilidades donde venía gente que el aumento de la pobreza marcó más de un 22% de lo que estaba reportado a través de agencias como el DANE y demás. El endeudamiento estaba creciendo aceleradamente, empresas en quiebra, y aparte de esto, como lo decía una de las firmas calificadoras, somos el único país en la región, digamos en el cono latinoamericano, que nos atrevimos a hacer reforma después de una crisis
de pandemia y de efectos de situación, pero porque era el efecto. Entonces, como todos vemos, hay unas justificaciones que cada gobierno ha hecho para esta situación, pero esto de atraer o incrementar estas personas que empezaban a participar en esta contribución fiscal, pues hizo impactos como este. Decirle a la gente que nos iban a gravar con el IVA los combustibles, por ejemplo, lo que eran lo que era la parte del algodón, bienes de capital, servicios de medicina prepagada, tocó demasiadas sensibilidades, una dolencia del pueblo colombiano, y pues eso hacía que muchas personas dijeran, pero hasta mi servicio público, mi canasta familiar, mi día a día va a estar afectada con impuestos. ¿Y dónde está el poder adquisitivo si aquí estamos teniendo unas situaciones de coletazo que es a nivel mundial? Diana, ¿puedes pasar la lámina anterior? Veo que dices hay un incremento de IVA del 5 al 19%. Sí, nosotros en la región somos los que tenemos el IVA en estas conferencias que se han llevado a cabo a través de la fundación. Me he enterado que, y he ratificado lo que ya en algunas ponencias se ha estructurado, se ha hablado, y es que Colombia tiene el IVA más alto de la región. Y este solamente es el 19%, porque tenemos para otros bienes 35% y demás. Entonces, hay unos elementos de una tarifa que ha venido siendo incrementada a través de las legislaciones tributarias, y en este momento estamos en un 19%. Muy bien, quedémonos hasta ahí. Dejemos de compartir, vamos con nuestro colega Rodrigo. Rodrigo, referente a esto que nos ha comentado Diana sobre esta situación de reforma tributaria, ¿qué nos puedes aportar? ¿Cuáles son tus opiniones? Bueno, muy bien, buenos días a usted, colega Víctor Hugo, por este espacio que nos brinda a todos y naturalmente poder compartir información pertinente a las situaciones de nuestro país. Voy a compartir pantalla para señalar en breve, pues tratándose de limitante de tiempo, pero sencillamente pues identificar algunos apartes que no se enfocan, aunque pues ya creo que la colega Diana sí ha dado toda la reseña histórica del desempeño que ha tenido el proceso de la reforma tributaria. Entonces, en Colombia, sencillamente, pues voy a referirme como hacia los aspectos relacionados más bien a ese estallido social que se denominó en su momento, pues cuál es el punto de inicio, el desarrollo y cómo actualmente pues ya llega, después de la tempestad llega la calma. Sin embargo, pues es un referente histórico que queda para nosotros en las regiones del país. Y bueno, iniciemos con lo siguiente. La colega Diana hacía referencia, por supuesto, a los mandatarios de gobierno que durante 2000 en adelante pues han venido señalando una serie de disposiciones en torno a limitar de alguna forma la evasión que definitivamente es alta en Colombia. Y bueno, sin duda, pues aquí hay un personaje que fue el centro de atención durante todo este proceso, pero no ahora, no en el 2021. Realmente, pues Alberto Carrasquilla, él tuvo, pues, digamos, un caso muy sonado de investigación, porque no solamente ha estado desde las dos orillas, desde el sector público y también desde lo privado. Y resulta que en algún espacio de cambio de gobierno, de los dos primeros periodos de Álvaro Uribe, entonces Carrasquilla queda al margen del sector privado, pero de alguna forma conocedor, naturalmente, de todos los movimientos y disposiciones normativas del sector público. Entonces se asesora y mejor, brinda esa asesoría a través de la empresa consultora, y surge algo relacionado con los famosos bonos de agua, allá en el 2009, 2010. Y resulta que pues a él se le atribuye que a través de los recursos públicos
los municipios al interior del presupuesto, pues deben establecer una serie de contratación, porque desde 1994 en Colombia los servicios públicos pues está en manos de empresas privadas y pues en su gran mayoría, salvo por ejemplo el caso de Medellín, que es como EPM y algunas otras mínimas regiones, pues al caer en manos de privados, pues obviamente deben contratar con lo público. Y comprometió vigencias futuras de ciertos recursos que a la postre, desde el punto de vista financiero, generaron un endeudamiento por el tema del empréstito en las entidades financieras y por ende, pues, esto generó en su momento, incluso hasta la nueva posesión que llegó en el 2018 con el gobierno de Duque, siempre tildado de alguna manera como con esos propósitos de trabajo externo y que pues perjudicó realmente a los entes territoriales en este sentido, ¿no? En las inversiones de contratación, en redes de acueducto y demás. Pero ¿qué fue lo que dio lugar a toda esta situación? En alguna entrevista a él le preguntaron que cuál es el precio de un huevo. Imagínense ustedes, estábamos hablando de la canasta familiar y voy a, pues, a ubicarlos a ustedes en el contexto con respecto a la moneda nacional. Un huevo oscila, realmente veníamos en precios de 300, 350, de acuerdo pues a su tamaño. Pueden encontrarse hoy hasta 500 pesos, pero él infortunadamente fue una salida en falso y dijo que 1.800 pesos. Eso significó que realmente diera muestras que no conocía, no el tema de la economía, sino propio de la canasta familiar, es decir, que en su alcance no estaba la dimensión de las familias menos favorecidas que luchan por subsistir y obviamente por establecer de alguna manera supervivencia a través de la alimentación. Y eso sumado pues obviamente al documento borrador que se presentó en su momento, pues surge algo en Colombia en el entorno de las ciudades, particularmente Cali, luego le acompañó Bogotá y luego Medellín, Barranquilla, pero algo como muy característico con el tema de primera línea. Y la pregunta es, bueno, ¿y quiénes conformaron la primera línea? ¿Y quiénes auspiciaron con qué recursos la primera línea? ¿Y qué significa la primera línea? En realidad la primera línea es como se observa en la imagen, es como un obstáculo precisamente a las políticas públicas del momento, y como lo decía la colega Diana, era inoportuno que se presentara en pleno proceso de reactivación económica ya una situación que pues colocaba en apuros a la clase particularmente media, y en ese sentido no solamente porque iba a tributar mayor número de personas naturales a contribuir desde el punto de vista de su declaración de renta, sino porque ya veníamos antes de pandemia con unas manifestaciones de movimientos de toda índole, en tanto la educación, la misma justicia, lo relacionado también a ciudades en donde pues tenían problemáticas pues como es conocido en Colombia, y regiones como el tema del narcotráfico. Entonces todo este tipo de situaciones se iban sumando hasta que eso es como la bomba que uno va inflando con ese aire, a tal punto que llegó el momento que digamos que en plena reactivación, y digo desde el punto de vista de la crisis sanitaria, ya iba la vacunación en procesos de avance, entonces como que era el momento de espera, pero no, los ánimos se caldearon y pues los jóvenes anunciaron que querían la participación política, porque infortunadamente nuestro Congreso de la República, del 100%, un 60% tiene pues una imagen totalmente deteriorada, y es un volumen alto de representantes a la Cámara y el Senado, y pues que se han visto involucrados en casos de corrupción. Entonces, todo esto iba sumando, todo esto iba generando una inconformidad con el gobierno actual, y que pues de alguna manera se iba a generar situaciones en las que se esperaba que el mandatario de turno, es decir, nuestro presidente actual, pues suspendiera por un instante
la reforma, el documento, pero solo se hizo hasta cuando realmente vio que la situación se salió de las manos. En ese sentido, entonces, resulta Carrasquilla, pues, con la presión del pueblo, abandonando o representando su renuncia al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y por ende, pues Duque solicitándole al Congreso la no continuidad de dicho documento. Dentro de los procesos difíciles que se vivieron en Colombia, pues no solamente venía el entorno nacional, sino también latinoamericano, y recientemente se había presentado lo de Chile. En otros países, pues las protestas, parece que reúne a un gran grupo de personas, y en el 2019 se presenta la primera masiva participación en las calles de todos los, casi la gran mayoría de los sectores contra el gobierno de Duque. Entonces, en razón a ello, pues claro, hoy se nos presentó la situación de ese espejo que estábamos viendo en otros países, y se aglutinan las personas y sobre todo van a determinados lugares, particularmente puntos de encuentro. Y parece pues que todo muy bien organizado. En este momento en Colombia pues se están realizando las autoridades, realizando las pesquisas para la captura de determinados jóvenes, pero tuvimos casos muy particulares, civiles disparándole en compañía de militares a su lado a los ciudadanos. Y todo eso pues todavía parece que no va en el mismo avance que los muchachos que realmente pues ya con las cámaras y de seguridad y demás se ha identificado. Han fallecido pues militares de alto rango, igual jóvenes realmente que seguramente pues en las protestas hubo extralimitaciones de ambos lados, y por ende pasaron noches difíciles en las que pues la madrugada cada vez sabíamos que el despertar en Colombia no iba a ser el mejor, porque se aprovechaba precisamente esta parte del día como para animar mucho más las protestas. Entonces, poco a poco, pues se viene este proceso, y ya, pues Carrasquilla abandona, como decíamos, el ministerio, su cargo público, y pareciera que todo definitivamente llega a una etapa final, pero siguen las represalias, y aún así, a pesar de que no se evidencian todavía ciertos movimientos, el descontento y desafortunadamente las malas decisiones o equívocas decisiones del gobierno actual, aunque ha tenido algo muy importante, y ya lo veremos, que es el entorno precisamente, que es como lo paradójico. El gobierno actual propuso algo relacionado con la economía naranja. Ese ha sido pues su programa bandera, y ha generado, digamos, dinámicas, convenios, alianzas para el emprendimiento. Entonces Duque realmente con una escuela americana deseaba precisamente que tuviéramos la posibilidad de generar la productividad, mejoráramos el indicador del PIB, pero desafortunadamente no lo han rodeado ministros, porque acabamos de ver la salida de una ministra de Comunicaciones donde se realiza un desembolso en diciembre del año pasado de 70.000 millones de pesos precisamente para facilitarle a las regiones más separadas o apartadas de las regiones, para que los niños tuvieran conectividad y pudieran asistir a sus clases virtuales. Y este es el momento donde sí hay 2 o 3 capturas o detenidos mejor, y siguen en proceso otros funcionarios, incluso del ministerio y contratistas. Un caso muy particular de un contratista que ya estaba pues judicializado y continúa, ¿no?, en este proceso, de manera que pues no es el primer ministro, y han habido salidas en falsa recientemente, por ejemplo, con el ministro de Defensa, que en plena visita internacional, el mismo Duque tuvo que aclarar algo relacionado con los movimientos del Hezbollah allá en Irán. Entonces, al no tener las personas, digamos, no porque no sean capaces, sino porque tal vez el empoderamiento les da o les otorga como un manejo mucho más independiente, sin considerar
la situación general de la población es difícil. En esta oportunidad lo que se pretendía es que la reforma tributaria, esa que fue, pues aquí que decimos fallida, el colega inicialmente referenciado ya por nuestro gran profesor y maestro en Colombia, el profesor Ángel María Fierro, nos indicaba que bueno, sí, pudo no haber sido fallida porque finalmente se presentó otra. Pero lo más curioso es que esa que se tumbó con Carrasquilla era mejor que esta. Y en esta, que es más complicada, pues ahí sí no dijimos nada. Todavía tenemos un desconocimiento en las bases de las comunidades sobre realmente el concepto de reforma tributaria y qué beneficios trae y a quiénes. De manera que, en términos generales, pues solo esperaríamos que con el paso del tiempo no solamente se acaba precisamente de generar el presupuesto público general de la Nación para el 2022 y el primer rubro histórico en el país es que 49 millones de pesos, es decir, un 49, casi 50%, la mitad de ese presupuesto se va para educación. Creemos Rodrigo, que... Señor. Dejemos un momentito de compartir, por favor. Sí. Y tenemos a nuestro colega Rafael. Rafael, tú ibas a realizar unas preguntas respecto al tema que estamos tratando el día de hoy. Gracias a Diana y a Rodrigo por su valiosa, vamos a decir, escuchando, vamos a decir, toda la trayectoria de lo que presentó Diana, siempre se notó que en el gobierno, los diferentes gobiernos siempre han tenido, como decir, un hueco fiscal, ¿no? Y la presentación de esta reforma que la han denominado así fallida, fue un momento inoportuno porque existía la pandemia y entonces aprovecharon, no sé si el tema de la pandemia para empezar con esas dificultades sociales y hasta cuando hubo, vamos a decir, se habló de la fallida, entonces el ministro Carrasquilla, él habló de la posible solidaridad pues de los empresarios, en donde hicieron aportes de hasta un 70% de lo que se esperaba con esta ley. Ahora, la pregunta mía básica, son dos preguntas en realidad, cualquiera de los dos las puede contestarme. ¿Quiénes son los que se benefician con esta reforma? O sea, vamos a decir, el Estado, las empresas mayores, porque las empresas obviamente, al incrementarle su tasa impositiva de un 30 a un 35%, obviamente que le bajan utilidades. Y la otra es cómo quedaría pues distribuida esa carga impositiva. Esa en esta parte, esas dos preguntas, que luego yo tengo otras preguntas adicionales. ¿A quién le hace la pregunta? ¿A Diana o a Rodrigo? Podría ser a Diana, y luego entonces también la podría complementar Rodrigo, o por ejemplo, Diana, ¿quiénes se benefician con esta reforma? Y Rodrigo, por favor, ¿cómo queda la distribución de la carga impositiva? Por favor, tenemos 3 minutos por invitado. En Colombia, el tema de las cargas tributarias siempre ha tenido un denominado clientelismo. Es decir, aquellas personas que tienen un favor político y estas son las personas que tienen el mayor poder adquisitivo. Para poder haber hecho esta planeación de reformas o de cambios estructurales que denominaba el gobierno, la OCDE o miembros, nosotros utilizamos una comisión de expertos y en la comisión de expertos una de las situaciones era precisamente eso, que cada gobierno viene, mira, impone normas, pero no mide qué pasa con esos beneficios que otorga y cuánto le cuesta a la nación esos excesos de beneficio que solamente favorecen a los que tienen el más poder alto adquisitivo, el poder adquisitivo más alto en Colombia, y son a ellos a quienes se les está pagando los favores. Es decir, que el clientelismo lo que hace es ubicar a esas personas del favoritismo colombiano. Muy bien, gracias Diana. Rodrigo. Claro que sí.
Bueno, colega Rafael, en realidad pues tenemos algo muy, digamos que para el sector financiero muy latente, y es que ellos van a incrementar una sobretasa del 3% en relación con las transacciones y servicios financieros. La situación es que todos sabemos que en el país y en los países en general, la economía es básicamente fortalecida a través del sistema de bancos, ¿no? Y por esa razón, pues en últimas, todo lo que a ellos les afecte, pues va a terminar con el resorte afectando el bolsillo de los colombianos o de los ciudadanos realmente. Así que esa es una de las primeras situaciones en torno al tema de los servicios financieros que recaen y se trasladan finalmente al cuentaviente. En segundo lugar, pues está hay un impuesto que se hizo solamente provisional, pero ahora es permanente y ya llevamos 20 años, que fue el famoso 4 por 1000, y se pasó ahora recientemente 2 semanas para que no se llevara a cabo, y miren ustedes que ya deficiente, para que se fuera gradualmente, pues fuera desapareciendo las transacciones para las entidades, pero no se llevó a cabo. De manera que, eso en el tema financiero, pero las empresas también gradualmente que venían en un descenso, este año estábamos en el 31 porque íbamos incluso a llegar al 30, ahora empezamos en ascenso hasta llegar al 35, también lo va a hacer gradual. Todo eso finalmente se va a trasladar en bienes y servicios como consumo a los ciudadanos o en este caso, pues, los consumidores. Bueno, pero hay un pero, tema, un ratito justamente, hay un tema que nosotros estamos viendo en todos nuestros países. Definitivamente yo creo que a nuestros potenciales mandatarios, candidatos, como que ya hay un momento en que se les está escapando las ideas, porque ahora el común denominador es que le meten la mano en el tema tributario a todo el mundo. Y sobre todo esto afecta a las personas con menos capacidad económica. ¿Qué opinas tú, Rafael? sí, obviamente que es así, le afecta doblemente, ¿no? Porque, ¿qué es lo que sucede? A cualquier industria que le bajen, vamos a decir, el IVA, o yo te voy a exonerar el IVA, pero esa industria que le han exonerado el IVA, ella ha tenido que hacer compras a proveedores y ha tenido que pagar IVA. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esa parte? Si esa empresa o ese tipo de industria está beneficiada de una reducción del IVA, no debería incrementar la comida, pues, algo como lo que dijo Rodrigo con el huevo, pues, o si existe otro tipo de industria que realmente están beneficiados por la reducción y entonces de repente tienen un aumento indirecto. Lo está pagando, como tú estás diciendo, el pueblo. Pero yo quería también hacer una acotación acá. Haciendo comparaciones a nivel internacional, pareciera que entonces una de las tasas de impuestos que está pagando directamente Colombia, voy a pagar directamente Colombia con respecto con respecto a esta reforma, resulta que al hacer las comparaciones, entonces pone en tela de juicio el tema de los nuevos inversionistas hacia Colombia, porque ¿quién va a venir de Colombia con una tasa positiva de un 35%? ¿Cuál es la seguridad y beneficio que pueda tener Colombia? Cualquiera de los dos lo puede responder. Diana. Okay. No, de hecho, nosotros hemos tenido fuga de capitales de inversores extranjeros y dentro de lo que analizaron la comisión de expertos, se han dado cuenta que la fuga de capitales se deriva de esa situación que no hay una estabilidad jurídica para aquellos inversionistas porque nuestra norma, como bien se dieron cuenta, es cambiante y no tenemos una estabilidad y por ello no tienen una proyección. Y estos temas de incremento no solamente ha afectado porque tenemos dividido a los locales y a las empresas extranjeras, y a las empresas extranjeras les han aumentado mucho más las tasas
sobre las que tributan, teniendo o no teniendo sedes en Colombia, teniendo solamente patrimonios, teniendo movimientos. Entonces esto ha hecho que, por ejemplo, tabaqueras como, acá las tabaqueras, por ejemplo, se han ido. Aquí nosotros tenemos una fuga de capitales de inversión extranjera altísimos. Y con este tema de la reforma, con las fallidas, con esta reforma que fue derogada, con la otra que subió, pero que no fue aceptada gracias a, bueno, debido a las reacciones del pueblo y demás, entonces nos damos cuenta que hay una inestabilidad y la creencia de nosotros ante la inversión extranjera está caída. Rodrigo, Y por yo eso tengo nos una bajaron pregunta. también la calificación como país. Bien, yo tengo una pregunta para ti, Rodrigo, ¿no? ¿Tú consideras que, o sea, como manifesté hace un momento, ¿no? Aquí parece que a nuestros mandatarios y a los potenciales candidatos presidenciales se les escapa, parece, las ideas y todo le quieren meter la mano al pueblo. De hecho, aquí en el Ecuador ya viene una reforma tributaria que le va a meter la mano al pueblo. Ahora, todo es el tema tributario. ¿Tú consideras que o aconsejarías meterle la mano al pueblo en estos temas tributarios a los países de la América? Bueno, sí, en realidad a nosotros nos pasó algo en el 2016, terminando el gobierno de Santos, y fue todo ese lobby que nos dimos por la OCDE. Recordemos que muchas políticas que son fuerza, que son presión en quienes estamos allí, nosotros somos el país 35, si no estoy mal de la organización, pues esa situación se dio precisamente en marzo-abril porque organismos externos están generando de alguna manera ciertos niveles de cumplimiento en sus políticas públicas y por eso se plantean reformas tributarias, en ese caso a destiempo. Y claro, para responder ahí a esa inquietud es indispensable considerar que las empresas, si bien es cierto, desde el punto de vista financiero también se van a beneficiar, por ejemplo, cuando calculan indicadores como el costo capital promedio ponderado, en donde ellos pueden beneficiarse de esa tarifa en las tasas de créditos. Entonces, mire que si bien es cierto, le trasladan al consumidor, ellos también tienen un beneficio, pero para aquellas empresas que tienen aportes en acciones comunes, en acciones preferentes. Entonces, quienes van a ganar aquí son los grandes. Por eso el adagio popular que el pez grande se come al pez chico es precisamente cierto, porque van a tener esos beneficios. Ahora bien, ¿en dónde está el proceso? Pues en el presupuesto público sabemos que percibimos, el Estado percibe unos ingresos, ¿para qué? Para la redistribución de los mismos en diferentes renglones del gasto. Y comentaba que Duque le ha apuntado precisamente a los programas, planes y proyectos en beneficio no solo también de las clases menos favorecidas, con, por ejemplo, familias en acción, aunque ese ya venía, ahorita tenemos otros tipos de ayudas a las familias que pues son 160.000 pesos. Eso no soluciona tampoco el problema, pero también a las empresas les ha favorecido con ayudas a las nóminas de trabajadores. Entonces, sí, pueda que el gobierno anuncie una serie de programas, pero eso no es gratis. Obviamente, por algún lado tiene que captar esos recursos para poder disponer de ellos. En efecto, si el equilibrio, lo que se busca es eso, que haya un equilibrio. Las personas, si gozan de un trabajo, de un empleo, pues sencillamente realizan sus aportaciones. Ahora, el gran problema es cuando se le dice a las personas naturales, sobre todo, que paguen impuestos, que declaren, y ellos ya saben, y porque es una tendencia, que desafortunadamente gran parte de los dineros, o bueno, una parte considerable, significativa de los dineros por la corrupción se pierden. Entonces, eso es lo que genera indisposición de la población, porque ellos están dispuestos, incluso en este momento, mire, es increíble si comparamos, conozco una pequeñita población de Ecuador, pero en este momento está cerrada la vía de la línea. Después de haber hecho una inauguración de un túnel de más de una construcción de 15 años de 8 kilómetros. Y están teniendo que pasar por Manizales, o sea, una vuelta mucho más grande. No tenemos sino un solo acceso de la costa pacífica al centro del país para traer la mercancía. Se nos ha perdido dineros totales en temas de contratación y la infraestructura es muy pobre. Entonces, pues esa es la desilusión del pueblo colombiano en nuestro caso, que está dispuesto a contribuir, que quiere empleo, pero que no se pierdan los recursos. Muy bien, mira Rodrigo, con lo que has dicho, aquí hay un buen programa para el futuro,
que vamos a hablar sobre los profesionales contables, sobre el tema de la defraudación, el tema del patrimonio mal habido. Porque definitivamente hay mucha gente que se aprovecha de los gobiernos para robarse los dineros y llevarlos a otros países. Es lamentable. Bien, ahora en este momento estamos en el modo galería y justamente tenemos a nuestros colegas participantes de otros países para que realicen sus preguntas, hagan sus preguntas de lo que ya han escuchado. ¿Qué le quieren ustedes preguntar a nuestra colega Diana, a nuestro colega Rodrigo, que quieran aprender sobre la materia tributaria, sobre el tema tributario que estamos hablando de Colombia? Bien, ¿quién quiere realizar de los presentes alguna pregunta? Bien, vayan formulando sus preguntas, levanten las manos en las reacciones y le damos paso a una pregunta a nuestro invitado Rafael. Anoten sus preguntas mientras tanto. Una de las cosas que ustedes mencionaron ahora fue el proyecto Naranja. Ese proyecto Naranja es la incorporación de jóvenes en el trabajo, algo así es. O cuál es el alcance, ¿no? Porque pareciera ese es el tema de incorporar a los jóvenes y los viejos no se ven ahí con dificultad, pues que los puedan sacar. Diana. La economía naranja viene a facilitar a la inversión, preocupados por el medio ambiente, en una inversión y en atraer inversión extranjera, pero estamos hablando de que son montos de capital muy altos. No lo puede hacer un campesino normal de tener este tipo de adquisiciones porque hay unos requerimientos en cuanto a nóminas, tener personal. Estamos hablando de inversión en la que de pronto ahí es donde se evalúa que hay esa promoción, pero existe un limitante por el poder de quiénes son los que pueden participar dentro de esta situación. Además de esto, sí, paralelamente se ha tomado que los jóvenes en sus primeros empleos hasta los 28 años, las mujeres mayores de 40 años, tuvieran una participación. Incluso el gobierno en la reforma fallida, digamos que ahí les estaba generando un beneficio diferente al que actualmente ya cursa, porque como bien decía el colega Rodrigo, no fue que fallara del todo porque ya hay otra reforma que nadie se pronunció porque pues no hay esa agitación y en ese momento le dicen a las personas que tienen una amnistía y en esa amnistía promueven el trabajo y en esas situaciones vuelven a traer la participación de jóvenes en las empresas, pero como primer empleo. Las personas mayores de 40 años, pero ya tienes una participación el gobierno sobre el sueldo de esa persona, sobre los salarios y sobre unos topes de salarios. Entonces, sí, la economía naranja está estructurada para participar, para invertir en el agro, en el medio ambiente aquí en Colombia, pero ¿a quiénes están dirigidos? Porque no es que esto sea para que el campesino de a pie pueda adquirir estos beneficios en esta infraestructura, porque las calificaciones o las calidades que están exigiendo para acceder a estos elementos que tienen excepciones tributarias, que tienen elementos que los pueden hacer competentes, pues también necesita una inversión bastante fuerte y un capital solvente. Lo que se esperaba en algún momento, lo colocaban en alguna ponencia, era que existiera también la unificación de inversión extranjera con estos elementos. Pero mucha gente decía, sí, y vamos a invertir, ¿y dónde está la estabilidad jurídica? Porque con ustedes tantos cambios que tienen, ¿cómo vamos a hacer para invertir y asegurar esos capitales? Muy bien. Bien, tenemos dentro de nuestro panel que se han unido a la charla, tenemos a nuestra colega que ya la tengo identificada, nuestra amiga Delmira Machaca, de Bolivia. Delmira, bienvenida. ¿Tendrías alguna pregunta para nuestros colegas colombianos, Delmira? Buenos días. Yo quisiera saber esa reforma fallida que ha habido para Colombia, ¿cómo les ha afectado en la situación actual? Gracias. ¿A quién le harías la pregunta? ¿A Diana o a Rodrigo? A Diana. Diana.
Delmira, pues como decíamos, sí es fallida, pero inmediatamente el gobierno alistó otra reforma que ya está, la ley 2155, y en esta ley ya nos dimos cuenta que habían ciertos beneficios, que lo que hicieron realmente fue enjugar ciertas situaciones, pero ya estamos viendo la afectación, por ejemplo, en las empresas, en las empresas que teníamos una planeación en las que la declaración de renta nosotros tributábamos sobre un 30% y con esta reforma nueva nos incrementaron a un 35%. Entonces nos colocó en una desventaja que digamos que el empresario está discutiendo en este momento, pero como nadie discutió esta reforma, pues en este momento la reforma en sí estaba en ese momento atacando a la persona común, a la persona de a pie, y se veía el impacto de su consumo normal, la canasta familiar, los elementos de aseo, servicios que se utilizan, los servicios fúnebres, porque pues con la pandemia se incrementaron los servicios fúnebres y no los iban a gravar con IVA. Y ahora pues esta reforma trajo otra reforma que lo que hizo fue irse en contra también del empresario y ya no tener una tributación de un 30, sino un 35%. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos. Gracias, Diana. Tenemos también a nuestra colega Susana Neira. Susana, bienvenida. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, buenos días con todos. Yo tengo una inquietud. Ahorita, ¿en cuánto está el salario básico allá? Rodrigo. Señor. Nos preguntaba Susana Neira, ¿en cuánto está el salario básico para ver si nos vamos a trabajar allá en Colombia? No, es que para relacionar con la canasta familiar. No, claro, claro. Pero Sí. yo por argumentar, digo, para irnos a trabajar allá a Colombia. Rodrigo. Bueno, vamos a la conversión. Si estamos hablando de 908.000 pesos, el salario mínimo, entonces dividamos 908.000 en 3.800 que pueda estar el dólar. Ya. ¿Sí? Para determinar la tasa representativa, ¿en cuántos dólares estaría el mínimo? 238,95. Así es, sí, señor. 908.000, lo básico, ¿no? Porque pues hay un auxilio de transporte, pero pues no es un salario. Y ese salario, sobre ese salario hay una carga prestacional, ¿no? Que aquí hablamos de las cesantías, intereses, vacaciones y la prima. Entre otras cosas, hablar de las cesantías que están en manos, en el caso tenemos dos regímenes en Colombia, hablemos no del que está a cargo del gobierno, sino del sector privado, pues también está en relación al manejo de la entidad financiera, ¿no? Aquí pues son 5 los dueños de los bancos, son 5. Y que esa es la otra situación, la concentración de la riqueza en Colombia cada vez con el tiempo, y casi como para reforzar la pregunta de la colega que le preguntó ahora a Diana, ¿sí? Y es que llegamos a la pobreza extrema en los últimos 6 meses, pero aumentó. Más de 3 millones de personas en la pobreza extrema, es decir, no se alimentan sino una vez en el día, ¿sí? Y por ende, pues todos estos programas que se pretenden realizar es que, pues claro, se dan parte de ese salario mínimo que permitas, por ejemplo, se da un 10%, no alcanza como a un 20% de ayuda a una familia. Esto equivaldría, a ver, 180.000 dividido en 3.700, 3.800 del dólar, que con eso subsistiría una familia, pero repetimos, el problema no es que el gobierno entregue recursos, hay que, y seguramente lo he entendido poco a poco con el tema de la educación, tenemos algo también que es la matrícula cero para la educación superior para los estratos 1, 2 y 3. Pero todo eso, la posta, son programas sociales que va a traer algunas consecuencias. Solamente hasta ahora se anuncia, pero eso trae consigo algunas consecuencias porque de todas maneras termina afectando también a las universidades privadas. Muy bien. Tenemos dentro de dentro de los que están conectados en el panel, tenemos a nuestra colega Zaida Barahona.
y también a nuestra colega María Crespo Arizaga. Zaida, ¿tendrías alguna pregunta que realizar a nuestros colegas de Colombia? ¿De qué país eres, Zaida? Salvador. De El Salvador. ¿Tendrías alguna pregunta? No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos bien. Sí, ¿en qué manera ha sido afectada la profesión de contadores en el área de, en verse, el tener que maniobrar en ese ámbito que a cada rato cambia? O sea, ¿cuál es la dificultad que como contadores se han llevado a cabo en Colombia? Excelente pregunta. Excelente. Diana. Es una limitante que hemos tenido, como bien lo decías, porque nosotros tenemos una legislación cambiante. Cada año tenemos que replantear nuestras planeaciones fiscales, tributarias y demás. Y con estos cambios del gobierno, pues hemos tenido una sobrecarga porque el gobierno aquí nos señala a los contadores como principales asociados de la evasión, de la elusión. Incluso han incorporado penas en el Código Penal colombiano. Se ha establecido que nosotros tenemos también asocio en la participación de evasión y de elusión. Entonces, esto ha colocado al profesional, digamos, en una situación muy complicada porque tenemos que estar actualizados. Aparte de eso, tenemos que evaluar a nuestros propios clientes y evaluando si existe evasión, elusión. Tenemos también lado de activos, financiación del terrorismo. Entonces, aquí el contador colombiano primero tiene que estar actualizado y aquellos que están desactualizados pues tienden a desaparecer o generan, digamos, algunos errores que tributariamente se reconocen y se los, digamos, se los generan o se les cobra a los contadores en algunas ocasiones. Y pues aparte de eso estamos señalados por el mismo gobierno. No saben que nosotros somos personas que estamos dando es una fe, pero a veces nos catalogan hasta de coadministradores en el caso de los auditores externos o revisores fiscales. Entonces, aquí es una situación de cuidado, es una situación de conocimiento y es una situación en la que tenemos que guardar nuestras propias evidencias porque tenemos que tener un respaldo, porque el gobierno nos acusa muchas veces de principales coautores de las situaciones de evasión que existen en las empresas. Muy bien, muchas gracias. Bien, vamos a ir concluyendo esta charla. Nuestro colega Rafael López de Venezuela va a hacer la reflexión del día de hoy, sobre esta temática de la, entre paréntesis, fallida reforma tributaria, que después se convirtió en exitosa reforma tributaria. Nuestros invitados tienen 2 minutos, comienzo con Rodrigo, termino con Diana y terminamos con la reflexión de nuestro colega Rafael López. Rodrigo, 2 minutos. Bueno, pues realmente se requiere una mayor recuperar, si en algún momento se tuvo, el grado de confianza en las instituciones del país, en los representantes políticos, en determinar que la cultura empresarial viene cambiando porque ya todos los movimientos de personas naturales y jurídicas se encuentran en el radar del ente fiscalizador. En Colombia es la DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. De manera que recuperar la confianza, garantizar el bienestar de las familias, buscar ante todo aminorar y mermar y reducir al máximo la corrupción, todos estos procesos tributarios se evitarían y se dejarían al margen más bien como de un crecimiento económico que en algún momento pues, se pudo gozar en nuestro país. De manera que aquí lo que nos resta, y hablando del rol del contador público, es que ahora estamos incorporados también con asuntos de lo electrónico. Entonces hablamos de la factura electrónica, de la nómina electrónica, y todo va a ser electrónico. Así de que aquellos empresarios que no se capaciten, que no ingresen al ámbito de la tecnología, pues también van a tener dificultades en el desarrollo de sus negocios. Así que seguro esperamos que los tiempos que
se avecinan para las elecciones en Colombia el próximo año, pues traigan en sus nuevas propuestas políticas de los gobernantes realmente un enfoque social y más en procura de garantizar una estabilidad económica para todos sus ciudadanos. Muchas gracias, Rodrigo. Diana. En nuestra legislación se basa en una equidad, en una eficiencia del recurso económico fiscal, y pues eso es lo que lo que la Comisión de la OCDE, Comisión de Expertos han evaluado, y como bien dice Rodrigo, pues tenemos el tema del clientelismo, tenemos el tema de la corrupción, y pues cuando esto esté más saneado, lo que va a pasar es que sí queremos aportar, sí queremos evaluar la situación de generar, pero que ese recurso se vea, no que se vea interrumpido a través de una corrupción, porque eso es lo que crea desconfianza dentro de la población y aumenta y prevalece y se prolifera el tema de la informalidad, lo que genera una evasión altísima, y es donde se fugan los capitales tributarios y de recursos que le generan un bienestar al país. Poder económico hay un poder adquisitivo en Colombia, pero ¿qué pasa con estas legislaciones y demás? Ya las propuestas, como bien dice Rodrigo, de nuestros nuevos candidatos a la presidencia han tomado, algunos han reflexionado, algunos partidos políticos han empezado a reflexionar sobre la base tributaria del gasto tributario, que es lo que más se ha atacado en Colombia, dado la corrupción. Solamente que quieren sacar la tejada del pueblo colombiano, pero también en qué beneficios van a ayudar recortando o ajustando su gasto público. Muy bien. Y los contadores tenemos obviamente un gran compromiso con esta situación, porque somos los mediadores de esta complejas normas tributarias con estos empresarios. De hecho, muchas veces tenemos que explicarle a los inversionistas de qué manera se pueden beneficiar y demás. Somos ese medio sobre el que nosotros podemos sentir más apoyo, o que los empresarios sienten más apoyo en esta situación de tributar, de aportar, de evaluar, y en esta parte. Entonces nosotros somos un elemento muy valioso, y pues por algo en este momento ya estamos teniendo digamos una presentación, o digamos una participación dentro de ponencias en normas, ya por lo menos a través del Consejo y demás, cuando se hizo el tema de las NIF en Colombia. Ya algo estamos empezando a tener un poco de presencia, porque eso también es lo que nos hace falta, presencia en el gobierno. Gracias, Diana. Rafael. Sí, como completando así lo que dice Diana, los contadores públicos en Colombia son ingenieros financieros en el área tributaria. Pero hay algo aquí que es importante, que siempre deja entredicho todas las reformas tributarias, entonces, porque todos son iguales en ese sentido. Influye mucho la política, y el tema de esa influencia está por un mal manejo del flujo de caja, porque el Estado necesariamente tiene su flujo de caja. Entonces, cuando ellos lanzan estas nuevas, son leyes sociales que van para beneficiar a los más desposeídos, porque los otros recursos provienen de otras leyes y de otros impuestos que puedan ser aplicados para ser trasladados a algunos proyectos. Pero en líneas generales, esta ley tiene el nombre de proyecto de ley de inversión social. Entonces, va enfocada directamente pues hacia mejorar a los más desposeídos. Entonces, quedamos con la incertidumbre de que van a quedar algunos que no van a estar protegidos, porque hay un hueco fiscal en esa actividad directamente en Colombia. Y bueno, agradecido Diana, agradecido Roberto, agradecido a Víctor, a Ángel María Fierro, también muy agradecido por... Muy bien, parece que Rafael tiene problemas con el internet. Ángel María Fierro, Ángel, tienes 2 minutos sobre tu reflexión. Por favor, tienes la palabra.
Gracias, licenciado. Quería decir lo siguiente. No es necesario reformas tributarias más. Podíamos parar siquiera unos 10 años sin hacer reformas tributarias. Y si quieren ustedes, miren las declaraciones de renta de nuestros padres de la patria, para no pecar con ningún nombre en especial. Revisen la declaración de renta. Impuesto a pagar, cero. Cero. Los bancos. Me decía mi hermano que los bancos pueden pagar hasta más, porque la mayoría de la gente pagamos sobre el 100% de la renta gravable. Nosotros la determinamos así, para empresas, sociedades y para empresas personales y personas naturales, sobre el 100%. La banca paga sobre el 60% de sus ingresos. Entonces, aquí hay unos niños lindos, digámoslo así, ¿cómo es que se llaman? Los favorecidos. Aquí está el club de los favorecidos, que son las grandes empresas. Las grandes empresas. A ellos no se les, la tributación o la revisión de sus procesos contables son muy pocos. En cambio, las personas naturales hasta el garete les ponen en calzas prietas. Entonces... Un minuto, Ángel. Bueno, gracias. Quiero compartir con ustedes una anécdota que me sucedió en la universidad. Todos decíamos que los estudiantes están mal preparados. Mal preparados. Entonces, una ocasión en un consejo de facultad, dije, sí, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. Lo que pasa es de que nosotros somos los docentes de la universidad, pero por la noche vienen unos malandros de docentes y les enseñan mal a los estudiantes. Entonces, así nos está pasando a nosotros con estas fallidas, con estas reformas tributarias fallidas. ¿Quién es el que acaba con todas estas normas que tienen un buen espíritu y buenas políticas de mejorar la situación económica de las personas? Y es la corrupción. La corrupción, si no pensamos en acabar con la corrupción, esa corrupción, que es evasión prácticamente, eso nos da para no volver a hacer siquiera unas 4 reformas tributarias de aquí en adelante. Muchas gracias. Gracias, gracias, Ángel María Fierro de Martínez. Yo quería, aló, sí. Víctor, es que cuando estaba hablando se me cortó la señal. Ya, tienes 30 segundos porque ya vamos a cerrar el programa. Ok, no hay problema. Rafael, por favor. Dale. Sí, bueno, yo, para concluir, yo estaba dando las gracias a Diana y a Rodrigo, y también dándote las gracias a ti y a todas las personas que participaron. Les pido disculpas porque el manejo de internet en nuestro país es muy bajo y de repente me he quedado en varias ocasiones con la palabra recortada. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, para mí ha sido una gran experiencia trabajar directamente como moderador. Gracias. Muy bien. Bien, agradecemos a nuestros colegas invitados, en este caso al contador público Rodrigo Saavedra de Colombia, a nuestra colega contadora pública Diana Ahumada, a nuestro colega Rafael López por su participación, asimismo a nuestros colegas que se han unido, la contadora pública María Crespo Arizaga, Delmira Machaca Mamani de Bolivia, Susana Neira del Salvador. Susana. Soy del Ecuador. Ah, del Ecuador, pero ya está, muy bien, del Ecuador, y Zaida Barahona. Zaida, a todos ustedes, muchas gracias por participar en esta charla, a nuestros invitados igualmente, y Rafael, a todos un fuerte abrazo, bye bye, hasta la próxima charla.
Gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen fin. Gracias. Buenos días. Feliz Gracias. fin de semana. Nos desconectamos. Al 3. 3, Gracias. 2, Hasta otra oportunidad. 1, 0. Bye.